En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando el libro Filipenses. Estamos en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Los niños van a estar estudiando también santidad. Así que, bueno, los niños ya están en su escuelita. Así que, sin más, voy a dejar acá a Josué Calderón, que tiene el estudio de hoy. Los niños van a estar estudiando también santidad. Así que, bueno, los niños ya están en su escuelita. Así que, sin más, voy a dejar acá a Josué. Bien. Calderón, Buenos días, hermanos. Como un gusto saludarlos. Como les menciono habitualmente, siempre es un deleite, es un placer poder enseñar la palabra, porque bueno, a uno lo obliga también a primero haberlo estudiado. Entonces, siempre es un deleite primero estudiarlo para intentar comprender lo que está y después transmitirlo. Siempre que me toca encima, casi siempre me he dado cuenta que digo que bueno, toca una parte complicada. Gracias, Santi. Y hoy día lo complejo se da en que comprender ciertas implicancias a veces es un poco difícil, pero vamos a intentar ir comprendiendo lo que quiso decir el apóstol. Hoy día vamos a estar viendo Filipenses 2, del 5 al 11, y estamos en una sección de la carta en donde el apóstol Pablo empieza a dar exhortaciones. Por eso le hemos puesto como las exhortaciones de Pablo. La primera exhortación del apóstol Pablo la vimos la semana pasada, donde era una exhortación o un llamado a hacer algo. Y ese llamado era a la unidad. Hoy día vamos a ver la segunda exhortación y es un llamado a mirar a Cristo. Entonces, vamos a orar primero rogando que el Señor nos guíe. Padre Celestial, gracias porque usted es bondadoso, gracias porque sabemos que su palabra es viva y eficaz. Señor, rogamos que usted nos ayude a verlo a través de su palabra, ayúdenos a contemplar su grandeza, sus atributos. Señor, rogamos que usted nos hable mediante su Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que usted pueda hablarnos, Señor. Pedimos también que todos mis pensamientos, lo que yo pueda creer, mi pensar respecto a estos pasajes que queda a un lado y que sea solamente su palabra prevaleciendo. Lo pedimos, Padre, bendiga a su iglesia, lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, como decía, este llamado del apóstol Pablo va a ser un llamado a mirar a Cristo. Ya la semana pasada hace un llamado a que seamos uno. Ahora, recordar, la semana pasada dijimos que primero, para que haya unidad en la iglesia, tenemos que tener dos cosas. Primero, debemos estar bien con Dios. Y segundo, considerar en alta estima a mis hermanos. Entonces, vamos a ver Filipenses 2, del 5 al 11. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la sección que vamos a estar considerando. Entonces, vamos a dividir esta parte en tres secciones. La primera sección es un llamado a mirar a Cristo, que es Filipenses 2.5. Filipenses 2, del 6 al 8, vamos a encontrar el ejemplo de Cristo. Y Filipenses 2, del 9 al 11, vamos a considerar el actuar del Padre ante la obra de Cristo. Entonces vamos a tener esas tres secciones. Primero, un llamado a mirar a Cristo, Filipenses 2.5, el ejemplo de Cristo, Filipenses 2, del 6 al 8, y finalmente el actuar del Padre ante la obra de Cristo, Filipenses 2, del 9 al 11. Entonces el llamado a mirar a Cristo dice, Filipenses 2.5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sabemos que el apóstol Pablo en los versículos anteriores, como les comentaba antes, nos había hecho un llamado a estar en unidad. Para estar bien con mis hermanos, decía Pablo en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Para yo estar bien con mis hermanos, primero tengo que estar bien con Dios, y para estar bien con Dios, tengo que llevar una vida digna del evangelio. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Y después de eso nos va a llevar a considerar a mi hermano
en alta estima. De hecho, leíamos en el versículo 3 y 4 de Filipenses 2, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual también por lo de los otros. Entonces está este llamado a la unidad, en donde primero bien con Dios y bien con mis hermanos. Para estar bien con mi hermano, tengo que considerarlo como alguien superior a mí. Yo tener una actitud humilde y mirar al otro como superior. Entonces, luego de esa exhortación del apóstol Pablo, en donde me lleva a considerar al otro como superior a mí, va a volcar mi mirada y me va a decir, ahora mira a Cristo. Y nos va a decir que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubiera en Cristo Jesús. A mí me llamaba la atención y me llevaba a reflexionar. El apóstol Pablo, en los versículos que siguen, va a explicar cuál es el sentir de Cristo. Pero ¿qué pasaría si el apóstol Pablo dijera, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús? Amén. Y hasta ahí llegara. ¿Sabríamos cuál es el sentir de Cristo Jesús? Debiera ser la respuesta que sí, pero note que muchas veces conocemos muy poco de Cristo, siendo que, como dice 1 de Pedro 2:7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Entonces, si Cristo para nosotros es precioso, entonces nosotros debiéramos saber cuál es el sentir de Cristo Jesús. No debiera ser necesario que el apóstol Pablo lo describiera. ¿Por qué no debiera ser necesario? Porque ya debiéramos conocer a través de los evangelios cuál es el sentir de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros sabemos cuál es el sentir de Cristo? Debiéramos saberlo. No debiera ser necesario que otro nos dijera cuál fue el sentir de Cristo, porque ya es algo que debiéramos conocer. Si para nosotros Cristo es precioso, nosotros entonces debiéramos saber todo lo que se refiere a Cristo. Yo pensaba cuando, si usted me pregunta por mi memoria, es muy mala. Tengo mala memoria. Y es pésimo siendo que yo soy profesor, porque tengo que recordar muchas cosas. Pero me cuesta, tengo mala memoria. Entonces, ese ha sido algo con lo que tengo que luchar. Me acuerdo cuando tenía clase de historia, y un profesor como Dino me torturaba. Yo lo que hacía es escribía todo con lápiz mina, todo. Llegaba a mi casa, lo pasaba a lápiz pasta. Hacía después un resumen de todo lo que había leído. Me iba a leer otros 2 libros de historia y volvía a hacer otra síntesis. ¿Por qué? Porque tenía mala memoria. Tenía que hacer algo para recordarlo. Ahora, a mí historia me gustaba, pero hasta ahí. Pero me pasa lo siguiente. Cuando conocí a Ángela no me fue necesario hacer ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque solito se me fueron quedando cosas en la cabeza. Ya sabía luego que su color favorito era el rojo y el rosado. Me aprendí su Ruth de memoria, su talla de zapato. Me empecé a aprender todas las cosas que a ella le gustan. Y no tuve que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque para mí ella es algo valioso. Tanto así que me casé con ella. Pero para mí es preciosa. Y no me he tenido que esforzar en aprender esas cosas, porque la amo. Así debiera ser con Cristo. Debiera estar tan seguro de lo que Cristo piensa, de lo que Él cree, de lo que Él hace para poder seguir su ejemplo. Pero tristemente muchas veces no es así nuestra relación con Cristo. No sabemos qué ha hecho Cristo. De hecho, haga este ejercicio. Sabemos que hay una serie hoy en día que es The Chosen. No sé si es buena o mala, no la he visto. Pero si la ve, haga el ejercicio, vea. ¿Y qué? Sin preguntarse la Biblia. ¿Y qué está en la Biblia y qué no? ¿Puede distinguir qué es ficción y qué no? Porque debiéramos conocer al revés y al derecho la Biblia. O cuando vemos las películas de Cristo, ¿podemos distinguir qué literalmente está en la Biblia y qué no? Entonces, debiéramos poder hacer eso. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo. Para nosotros, los que creemos, Él es precioso. Entonces, debiéramos saber qué cosas sí hizo y qué cosas no hizo. Qué cosas sí dijo y qué cosas no dijo. Cómo Él pensaba y cómo no pensaba. ¿Por qué? Porque como dijo Pedro, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Entonces, ¿quién es Cristo para el creyente? Para el creyente va a ser precioso, va a tener un valor incalculable. Y cuando algo es valioso, yo quiero saber lo que más pueda de esa persona. ¿Por qué? Porque tiene un valor que no lo puedo llegar a considerar. Y con Cristo pasa eso, tiene un valor supremo. Entonces, si tiene ese valor, yo debiera saber quién es Cristo, qué piensa, qué quiere,
¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Pero como dije, nuestro conocimiento a veces pareciera que no es tan valioso Cristo. Hagamos lo siguiente, supongamos que queman todas las Biblias, que ya no hay Biblia, y tuviéramos que reunirnos, el pastor Víctor nos llamara ya, llamamos a todos los hermanos de la Farfana, urgentemente que vengan el domingo en la mañana. Digamos, y no hay Biblia, nadie tiene Biblia. Y el pastor nos dijera, vamos a reconstruir todo lo que hizo, todo lo que dijo Cristo, todo el registro de Cristo a través de la Biblia. ¿La iglesia de la Farfana podría hacer ese ejercicio? Creo que sería bastante complejo, porque el relato de Cristo, por ejemplo, no parte en los evangelios. Ya Isaías está hablando acerca de él, encontramos que en Génesis ya hay una referencia a Cristo, pero ¿podemos hacer ese seguimiento? Debiéramos poder. Meyer dijo lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir, tener los mismos pensamientos compasivos. No consideréis vuestros propios intereses exclusivamente. No permitáis que algo vuestro impida, sino estad siempre listos a sacrificarlo hasta lo último para que el propósito redentor de Dios sea comunicado por vuestro medio, a los que tanto necesitan su salvación. Es algo asombroso que cada día nosotros, aunque tan imperfectos y flacos, podamos reiterar el plan y la obra de Jesucristo, nuestro Emmanuel. Meyer lo que está diciendo, si nosotros llegáramos a conocer tanto a Cristo, podríamos imitar el actuar de Cristo y la gente al contemplarlos observaría una vida transformada, y esa vida transformada, ¿de quién hablaría? De la obra de Jesucristo, y mostraría el plan de salvación en nosotros. Hablaría de nuestro Emmanuel, de nuestro Dios con nosotros. Pero muchas veces nuestra vida no da cuenta de la obra salvífica porque ni siquiera conocemos al que nos salvó. Entonces, creo que este llamado del apóstol Pablo cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es conocer quién es Cristo Jesús. Entender cuál es el obrar de Cristo Jesús, qué es lo que hizo, cuáles fueron sus milagros, qué fue lo que dijo, cuáles son sus enseñanzas, porque eso lo podemos aplicar a nuestra vida, pero no solamente para tenerlo acá en la mente, sino porque también nos va a ir dando esperanza, nos va a ir dando consuelo en los momentos difíciles. Por ejemplo, uno de los versículos más preciosos que está en la Biblia es cuando dice que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin. Y eso da consuelo. Entonces, es necesario conocer la obra de Cristo. Y ahora el apóstol Pablo, en los versículos que siguen, va a hablar del ejemplo de Cristo. Recordemos que Pablo les dice, hermanos, tienen que tener unidad, tienen que considerar al otro como superiores a ustedes mismos. Y nos va a decir, ahora miren a Cristo, consideren el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Vamos al versículo 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está la parte que yo les decía que era un poquito complicado, porque dice, el cual siendo en forma de Dios. ¿A qué se refiere con que es en forma de Dios? Está realizando un contrapunto. Va a decir primero que es en forma de Dios, pero que no estimó el ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse, y después ¿en qué se convirtió? En forma de siervo. Esa es la oposición. Forma de Dios, forma de siervo. Ese es el contrapunto. Pero ¿qué quiere decir con forma de Dios? Quiere decir que no es solamente una apariencia, no es que Cristo se parecía a Dios en lo físico, se refiere a un carácter específico. Cristo comparte con Dios la misma naturaleza, con todas sus perfecciones, con todos sus atributos. La forma de Dios tiene que ver con la gloriosa presencia de la deidad en su majestad imponente. Voy a repetir esa parte. La forma de Dios, cuando dice el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, ¿qué quiere decir? Que Cristo, teniendo la gloriosa presencia de la deidad en su majestad de manera imponente, no estimó el ser igual a Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, estamos hablando de que Cristo es glorioso. Esa es su esencia, el cual siendo igual a Dios, siendo igual de glorioso, siendo igual de majestuoso,
no lo estimó como cosa a que aferrarse. Eso es lo que dice Pablo. Entonces Pablo está diciendo, consideremos a Cristo, el cual siendo Dios mismo, teniendo la misma naturaleza divina del Padre, considerando todos sus atributos y cualidades, no lo estimó, sino que se transformó o vino en forma de siervo. Aunque el bien más precioso de la deidad, aunque lo más precioso que tiene la deidad, es esa condición, no le llevó a retenerla. Teniendo lo más excelso y elevado que es su propia naturaleza, no lo consideró como una razón para no hacerse hombre, sino que considerando esto se despojó de eso y tomó forma de siervo. El que eternamente existe en forma de Dios, porque es Dios, deviene en un acto voluntario a otra forma. Así lo presenta Samuel Pérez Millo. ¿Qué quiere decir eso? Que suena medio raro. Pensemos que es Dios mismo. Si yo a ustedes les dijera, hermano, si usted deja su trabajo hoy en día, deje su trabajo para convertirse en un rey. ¿Acepta? Obvio, yo acepto al tiro. ¿Por qué? Porque paso de una condición peor a una mucho mejor. Ahora, si es que usted fuera un rey, en donde tiene todo, en donde tiene el control de todo lo que pasa en su reino, en donde tiene todo poder, todo dominio y toda autoridad, ¿dejaría eso para ser un esclavo? No, ¿cierto? Pero Cristo hizo eso. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora consideremos a Cristo. ¿Por qué? Porque no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No consideró esa condición valiosa que tiene. Porque es el único Dios. O sea, pensemos que Cristo es Dios mismo. Por eso Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él no estimó el que fuera Dios y vino haciéndose siervo. Ni siquiera vino como rey, vino como siervo. Entonces, por eso nos va a decir el apóstol Pablo, consideren a Cristo, porque este pasaje nos va a indicar que se vació de algo para tomar otra forma. Se despojó, se vació, quitó algo de sí. ¿Y de qué se despojó? De esa impronta divina que tenía. La cubrió con el traje de trabajo de siervo de Dios, que era su humanidad. Se despojó de su riqueza. Vamos a 2 Corintios 8:9. La primera vez que escuché este pasaje explicado fue a Nemi, así que voy a intentar hacerlo más o menos similar. 2 Corintios 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué está diciendo? Dejó todo lo que tenía, está imposibilitado de dar más. ¿Cristo podía dar más? No, no puede dar más. ¿Por qué no puede dar más? Porque ya dejó su deidad y vino acá a servir. Entonces no puede dar más Cristo. Se despojó de su gloria, se despojó de lo que es como Dios. ¿Para qué? Para venir a servir. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nos está haciendo ese llamado a la unidad. ¿Por qué yo tengo que llevarme bien con mi hermano? ¿Por qué lo tengo que considerar como alguien superior a mí? Porque Cristo hizo eso. Y estando en una condición excelsa, elevada, obvia todo lo que es, lo deja, ¿para qué? Para venir por nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice, leamos de nuevo el versículo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Teniendo todo, decidió dejarlo, ¿por quién? Por nosotros. Porque como dice ahí, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dejó todo lo que tenía imposibilitado de dar más, se despojó de su gloria. Pero ¿saben qué es lo más terrible? Que Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es increíble lo que pasa con Cristo, porque su posición gloriosa la deja, la abandona por la humanidad. ¿Y qué hace la humanidad? Lo menosprecia y no lo estima. El Dios excelso sobre todo se despoja de sí mismo, de lo que es por ser otra cosa. ¿Qué cosa? Un siervo.
hecho semejante a los hombres. Quien existía desde siempre vino a ser hecho otra cosa. La Trinidad entra, y no solo entra en esa relación con la criatura, no solamente se preocupa y se involucra con su criatura, sino que se va a hacer semejante a ella. Eso es lo que hace Cristo. Vamos por favor un tiempo allá a Juan 1. Cuando veía esto de Filipenses me llevó a comprender mejor este pasaje. Filipenses 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí aparece una preposición, con. El verbo era con Dios, quiere decir que estaba con Dios, uno al lado de otro, eso quiere decir. Esa no es la preposición correcta. Si conocemos las preposiciones, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus vía, que son las últimas dos que se agregaron. Entonces, en vez de con, debiera ser, y el verbo era cabe Dios. Cabe es una preposición que nosotros no manejamos, no la conocemos. Pero el pasaje literalmente debiera decir, en el principio era el verbo y el verbo era cabe Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué significa ese cabe? Es uno que se presenta delante de otro, que no es que está con, sino que está frente a. Ahora, ¿quién puede estar frente a Dios? Solo Dios. Por eso es importante esa preposición, porque solo Cristo podía estar frente a Dios. Recordemos que dice que a Dios nadie le vio jamás, pero ¿quién le dio a conocer? Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, porque lo puede hacer, porque está frente a Dios, porque es Dios. Y dice el versículo 2, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y no solamente creó todo Cristo, sino que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, en Él estaba lo que es la vida. ¿Y qué pasa con Él? Bueno, el versículo 9 dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y el 14, y aquel verbo, ¿qué verbo? El que leímos en el versículo 1, quien estaba frente a Dios, quien es Dios mismo. ¿Qué hizo Él? Fue hecho carne. Y no solamente fue hecho carne, no solo se humanó, sino que como dice aquí, y habitó entre nosotros. Pensemos que los judíos vienen de una cultura semita, en donde ellos viven en tiendas. Es como que Cristo, como Dios mismo, baja y hace su tienda, arma su tabernáculo entre ellos. Y dice, y aquel verbo, y Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos nosotros? Su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y no podía ser una gloria diferente. ¿Por qué? Porque era Dios mismo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo, consideren a Cristo, ¿por qué? Porque Él, siendo lo más excelso, bajó a lo más profundo de la tierra a nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, en Cristo se va a dar estos dos extremos. El creador se hace criatura. Es hombre sin dejar de ser Dios. ¿Y qué hace Él? Se humilla. Ahora, ¿cuál es la humillación de Dios? ¿Hacerse hombre? No, la humillación de Dios tiene que ver con lo que les dije. Está en forma de Dios, ¿y qué pasa a hacer? A forma de siervo. Esa es la humillación que sufre Cristo. Se humilla al hacerse siervo, haciéndose esclavo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Cristo conocemos al Dios humilde y al Dios humillado, inalcanzable misterio para la mente humana, finita, condicionada y limitada. Dios se humilla y se entrega de forma voluntaria en un servicio de obediencia absoluta al Padre en la ejecución del plan de redención. Dios mismo, el autor de todo, el creador, se hace siervo. Por eso la humillación no fue que se hiciera hombre, la humillación fue que ese hombre fue siervo, fue esclavo. Entonces el apóstol Pablo antes había hecho un llamado a la unidad, a considerar al otro como superior a mí, a ver por su bien, no ver por el mío. ¿Y qué mejor ejemplo de Cristo? El cual se despojó de sí para ser siervo,
No consideró su superioridad y excelencia, sino que nos vio y al mirar nuestra miseria se compadeció y se hizo hombre y se hizo siervo, como vimos en Juan del 1 al 18. Por eso Efesios 4:9 dice lo siguiente. Vamos allá, Efesios 4. Hablando de Cristo, vamos a leer desde el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este pasaje lo que va a hacer Pablo es mostrarnos qué tan bajo cayó. Acá no está refiriéndose, algunos lo vinculan al infierno, no tiene que ver con el infierno. Porque cuando dice que bajó a lo más profundo de la tierra, lo que está haciendo es mirarnos a usted y a mí. Porque nosotros somos lo más bajo. ¿Había algo más bajo a donde Cristo pudiera descender? La verdad es que no. ¿Había algo más miserable que nuestra condición? Pensemos que el ser humano fue creado para llevar la gloria de Dios, para hacer de gloria y honra a Él. Y nosotros fracasamos en esa misión. Y en Adán sabemos que todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, es decir, no hay nada más bajo, no hay nada más vil que el ser humano, que estando en una condición de privilegio la rechaza por seguir sus propios deseos y su propio pensamiento y razonamiento. Y que incluso cuando viene el Salvador, pescan al Salvador y lo matan, y lo rechazan, y lo desprecian, y lo menosprecian. Entonces, ¿hay algo más bajo que nosotros? La verdad es que no. Entonces hay que pensar que el autor de la vida vino donde estábamos nosotros. ¿Por qué? Por misericordia. Porque nos vio y tuvo compasión de nosotros. Entonces, mirando ese ejemplo, ¿no debiéramos nosotros considerar entonces al otro como superior a mí? Porque estamos hablando acá entre pares. O sea, por más estudios que una persona tenga, sigue siendo humano. Seguimos siendo la misma especie, la misma raza, seguimos siendo lo mismo. Pero el que era Dios se vino a humillar por su criatura. Me llamó la atención una frase que dijo Calvino. Nada hubiera sucedido si Jesucristo hubiera muerto solamente de manera corporal, pero era necesario a la vez que sintiese en su alma el rigor del castigo de Dios para oponerse a su ira y satisfacer su justo juicio. Ahí está describiendo el padecimiento de Cristo. Por lo cual convino también que combatiese con las fuerzas del infierno y que luchase a brazo partido con el horror de la muerte eterna. Antes hemos citado el acerto del profeta, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que está en Isaías 53:5. Con estas palabras quiere decir que ha salido por fiador y se hizo responsable y se sometió como un delincuente a sufrir todas las penas y castigos que los malhechores habían de padecer, para librarlos de ellas, exceptuando el que no pudo ser retenido por los dolores de la muerte. Por lo tanto, no debemos maravillarnos que se diga que Jesucristo descendió a los infiernos. No descendió literalmente. ¿Qué pasa entonces con él? Puesto que padeció la muerte con la que Dios suele castigar a los perversos en su justa cólera. Eso fue lo que estuvo haciendo Cristo. Eso fue lo que padeció. Pensemos, dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero ¿y quién muere en la cruz? ¿Quién había al lado de él? 2 ladrones. Recordemos que Barrabás es librado, pero él iba para allá. Pero recordemos que él está frente a estos 2 ladrones. Mírenlo así. ¿Con quién estaba en Juan 1:1? ¿Frente a quién estaba Dios? O sea, Cristo. Frente a Dios. Dice que estaba cabe a Dios, estaba ahí, uno frente al otro, en unidad. Y ahora, antes de morir, ¿frente a quién está Cristo? No está frente a Dios, está frente a 2 ladrones. Dejó esa posición de gloria frente a Dios para habitar entre nosotros. Y no solamente para habitar, porque como decía aquí Juan Calvino, me encanta cómo lo describió,
Con estas palabras quiere decir que ha salido por fiador. ¿Y qué hizo por nosotros? Se hizo responsable, se sometió como un delincuente a sufrir todas las penas y castigos que los malhechores debían padecer. ¿Y para qué padeció? Para librarlos de ella, exceptuando el que no pudo ser retenido por los dolores de la muerte, él mismo. Entonces, si eso está diciendo Pablo, miren a Cristo, porque nosotros somos egocéntricos, somos ególatras, nos gusta a nosotros ser el centro de atención y no tenemos ningún mérito para hacerlo. No tenemos ningún mérito, no somos el mejor si quieren nada, porque siempre hay alguien que es mejor que nosotros. Pero queremos ser el centro de atención y no me importa lo que le pasa a mi hermano porque importo yo. Pero ¿y qué hizo Cristo? Teniendo de verdad la condición celestial, la abandonó, ¿por quién? Por miserables pecadores. Y de nuevo, estando frente a Dios, dejó esa posición gloriosa por venir a estar frente, como decía acá, a malhechores, quienes habían de padecer. ¿Para qué? Solo para librarlos. Entonces volvamos a Filipenses. Entonces, Filipenses 2 está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Dejó todo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y el versículo 7, ¿y qué hizo? Se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo, negó su deidad, negó lo que era. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Como dice el versículo 7, para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Llama la atención porque dice semejanza de hombre, porque Dios no dejó de ser Dios. Quiero recalcar también eso, porque si bien deja su posición de divinidad, pero no deja de ser Dios. Los teólogos lo llaman unión hipostática, se lo digo por si le aparece por ahí en algún libro unión hipostática, es que Dios era 100% hombre, pero a la vez era 100% Dios. ¿Por qué es necesario marcar eso? Porque si Cristo hubiera sido solamente un hombre bueno, no salva a nadie. Pero como Cristo era Dios, quien bajó por nosotros, es capaz de ¿qué? De salvar a todo aquel que en Él cree, sin hacer excepción de personas. Entonces, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, de considerar al otro tan valioso como lo hizo Cristo, que nos consideró tan valiosos que vino a morir por nosotros. Y como les decía al principio, para nosotros a veces no es tan precioso Cristo. Para nosotros a veces no es tan valioso, porque si de verdad fuera valioso, de verdad que le conoceríamos. O de verdad que intentaríamos llevar una vida apegada a lo que dice la Escritura. Intentaríamos cumplir por lo menos el deseo del Señor, el deseo de Cristo. Pero no somos así muchas veces. Ahora, solamente un pensamiento que me encanta de Isaías 53. Le pido que vayan allá. En Isaías 53 se encuentra lo que se ha llamado los sufrimientos del siervo de Jehová, los sufrimientos del siervo sufriente. Está hablando del siervo, de Cristo. Cristo baja a la tierra, deja su posición de divinidad, de deidad, y sufre todo lo que está ahí. Ahí cuando dice en el versículo 3 que fue desechado, que fue despreciado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones. En el versículo 5 dice que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por su llaga fuimos curados. El versículo 6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó con su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 7 al 9, o sea, al 10, perdón, de nuevo describe los padecimientos de Cristo. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de otros fue herido, está diciendo Isaías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Vamos a leer solo hasta ahí. Estamos viendo que entonces Cristo dejó su posición por ese padecimiento. Probablemente ninguno de nosotros dejaría lo que tiene por una condición peor. Pero Cristo hizo el cambio máximo. Dio de polo a polo, un extremo totalmente distinto. Dejó, como dije, su posición de divinidad, su posición de deidad frente a Dios por venir a ser siervo, venir a padecer eso. Pero a mí lo que me impacta es que yo les decía que nosotros no estimamos a Cristo así. Somos imperfectos, no valoramos el sacrificio de Cristo. Pero siempre me impacta lo que dice el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Ese es el fruto de la aflicción de Cristo. Nosotros, cristianos imperfectos. Pero lo hermoso de este pasaje es que, aún viéndonos a nosotros, Cristo en la cruz ya nos estaba viendo a nosotros, ya lo estaba viendo a usted y ya me estaba viendo a mí. Y ya veía que éramos imperfectos. Pero viendo todas nuestras falencias, como dice ahí el versículo 11, nos vio a nosotros, vio el fruto de la aflicción de su alma, vio la salvación otorgada a los seres humanos. ¿Y qué hizo? Quedó satisfecho. Me mata ese versículo. Me mata porque yo no estoy satisfecho con mi vida de creyente. Y no estoy satisfecho, como decía, con lo que debiéramos saber de Cristo. Pero Cristo en su misericordia decide dejar esa posición de honra, gloria y majestad para venir a morir por mí. Si Cristo hizo eso por mí, ¿no debiera yo tener un aprecio por otro, por quien Cristo hizo lo mismo? Yo al ver a Dino, por ejemplo, no debiera ver solamente a Dino, debiera ver a alguien que fue salvado por la sangre de Cristo, quien dejó su posición de gloria y vino a morir por él. Eso es lo que yo debiera ver. Y por eso debiera tratarlo como alguien superior a mí, por la obra de Cristo realizada en él. Y cuando entendamos eso, entonces ahí recién vamos a poder tener unidad. Por eso el apóstol Pablo va a decir, consideren a Cristo, véanlo a él, miren a ese ejemplo precioso que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dejó todo, ¿para qué? Para salvarnos a nosotros. Vamos a avanzar un poco ahí en Filipenses. Ese es el actuar de Cristo. Y ahora, ¿y qué va a hacer el Padre? ¿Qué va a hacer Dios Padre? Está en el versículo 9 al 11. Por lo cual, por esto que hizo Cristo, ¿qué hizo Dios? Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a llamar la atención los nombres que ocupa Pablo. Pablo nunca ocupa los nombres de Cristo al azar. Cuando habla de Cristo Jesús, por ejemplo, cuando dice ahí, en el versículo 5, haya pues también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo es el nombre de exaltación de nuestro Señor. Jesús, el nombre de su humillación, con el cual vino a hacerse siervo. Cuando dice, miren a Cristo, ¿y qué hizo Cristo? Se humilló para venir a nosotros. Si quieren revisar bien lo que tiene que ver con los nombres de Cristo, es Nemi, él el que me instruye en eso. Entonces, Cristo pasó de la posición más humillada al descenso más profundo. ¿Pero qué dice que va a hacer el Señor? Dice que en el versículo 9, que lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, después de su humillación, después de eso, ¿qué va a pasar? Bueno, el Señor lo va a pasar a la posición más excelsa, del descenso más profundo a la posición más elevada. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser elevado Cristo? Bueno, razones sobran, pero Dios Padre es condicente con lo que Él hace. Mateo 23, 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y alguien se humilló más que Cristo? Entonces, ¿alguien debiera ser más enaltecido que Cristo? Entonces, el Señor obra en concordancia con lo que hace, con lo que dice. En la glorificación de Jesús, Jesús recuperó lo único de que se había despojado en su condición de hombre limitado, la gloria de su deidad. Por eso, vamos a Juan 17:5. Recordemos, Cristo se hizo hombre, dejó esa posición,
Pero ya en Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo vuelve a su posición de gloria, es nuevamente glorificado. Entonces, por eso en Filipenses decía, Dios le exalta hasta lo sumo, el que se humilló hasta lo más bajo es exaltado y elevado a una posición sobre todo, y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y uno podría pensar, ¿y cuál es ese nombre que le dio el Señor? Bueno, la respuesta está más adelante, para que en el nombre de Jesús nos habla de que le fue otorgado un nombre sobre todo nombre. ¿Qué significa Jesús? ¿Alguien sabe? Bien. Jehová salva, Yahvé salva. Y ante ese nombre se va a doblar toda rodilla. Isaías 45:23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué cosa dijo el Señor? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Por eso, por ejemplo, la diferencia entre el evangélico y el católico es que el católico tiene esta misma cruz que está acá. Pero hay alguien en la cruz, lo dejaron ahí, lo dejaron a Cristo muerto en la cruz. Nosotros sabemos que Cristo no está en la cruz, porque como dijo el pastor la otra vez, ¿cuál es la evidencia de que Cristo resucitó? La tumba vacía. ¿Y a dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra del Padre, está en la posición excelsa, como vimos en Juan 17, volvió a esa posición de gloria. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes contigo. Volvió a esa posición elevada, volvió a esa posición excelsa. Después de la obra salvífica, vuelve a estar allá. Y como dice Isaías 45:23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Veamos la parte final de Filipenses, ya para ir cerrando el estudio de hoy. Versículo 9, por lo cual, por este sacrificio hecho por Cristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y de debajo de la tierra. Muchos se ponen a pensar, ¿y a qué se refiere con la tierra, con debajo de la tierra, con el cielo? Probablemente cuando habla de los que están en los cielos, ángeles, en la tierra nosotros, debajo de la tierra aquellos que partieron, aquellos que murieron. Ahora, para no entrar en discusiones, creo que es una cuestión muy solucionable. ¿Quiénes se van a doblar ante Cristo? Todos. Entonces, cuando se doble toda rodilla, estén donde estén, se van a doblar las rodillas delante de Jesús. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Quiénes doblarán las rodillas ante Dios? Todos. ¿Y la lengua de quién confesará que en Jesucristo es el Señor? Todos. Nadie va a quedar exento. Vamos a 1 Corintios 15 del 27 al 28. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Está hablando de que Dios Padre sujeta todas las cosas debajo de Cristo, salvo ¿quién? Obviamente Dios Padre. Entonces, el versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este versículo de Corintios va a ayudar a entender el final de Filipenses, de la sección que leímos, porque dice, toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y para quién? ¿Para hacer la gloria? Para Dios Padre. El Hijo termina su obra, como se podría decir, con un broche de oro. No se podría terminar mejor. Glorificado, todos rindiendo culto al Señor, y Cristo va a mirar al Padre, ¿y a quién le va a dar la gloria? A Él. No puede ser un cierre mejor a esa sección. No sé si han escuchado el himno A Cristo Coronado. Bueno, escúchenlo cuando lleguen a su casa y piensen en esta sección. Entonces, esa es la parte que nos toca ver de Filipenses. Solamente un pensamiento, bueno, dos. Dice, dijimos que ¿quiénes van a doblar la rodilla ante el Señor? Todos. ¿Quiénes van a reconocer que Jesús es el Señor? Todos.
¿Cuál es el problema? Que cuando eso pase, cuando ese pasaje se cumpla, porque ahora no todos reconocen que Cristo es el Señor. No todos han doblado sus rodillas delante de Él. Pero cuando esto pase, cuando este versículo se cumpla, ya va a ser muy tarde para ser salvo. Entonces, todos van a considerar, todos van a doblar las rodillas frente al Señor, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos a ir a las aplicaciones personales. Hay solo dos. Si Dios se humilló por mi beneficio, ¿quién soy yo para no humillarme? ¿Quién soy yo para creerme más que el resto? Y si Cristo se humilló por mi hermano, ¿quién soy yo para cuestionar la dignidad del otro hermano? ¿No debiera yo humillarme por el otro? Porque fue lo que hizo Cristo. Si Cristo lo consideró tan valioso, ¿no debiera yo así considerarlo también? Como que cuando comprendamos eso, vamos a ser una iglesia muy unida, donde no vamos a tener diferencias, ni problemas, ni complicaciones. Y si ahí las vamos a resolver, ¿por qué? Porque el otro es muy valioso. Ahora es como que ya no me hablo con el hermano, no importa, tengo 99. No, tenemos que comprender que ese uno valió la sangre de Cristo. Y dos, ante Dios se doblará toda rodilla y todos confesarán que Jesús es el Señor. Todos lo harán tarde o temprano. Ahora viene la pregunta, ¿lo harás con lágrimas en tus ojos al contemplar a tu Salvador? ¿O lo harás con lágrimas en los ojos al contemplar a quien rechazaste e irás al infierno? Da a pensar. Todos se van a doblar frente al Señor, pero van a doblar sus rodillas considerando que es el que los salvó, o se van a doblar las rodillas pensando que fue en quien no creyeron. Es una buena pregunta. Cuando nos acerquemos al Señor, ¿lo haremos con lágrimas en los ojos al contemplar al Salvador? ¿O lo haremos con lágrimas en los ojos a contemplar a quien rechazamos e iremos al infierno? Por eso nosotros anunciamos a todo hombre, como decía Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Porque tarde o temprano todos van a doblar las rodillas, pero va a haber una diferencia. Hay unos que lo van a reconocer como su Salvador y otros que lo van a reconocer como a quien nunca creyeron. Si hay un mensaje digno de ser escuchado, que como dijimos antes, palabra fiel y digna, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por su obra de sacrificio, gracias porque usted envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Señor, nosotros no somos dignos de tal don, no merecemos, Señor, el amor, la gracia, la misericordia demostrada en la cruz, pero Señor, agradecemos porque usted consideró a bien venir a salvarnos y pedimos, Señor, que usted nos ayude a vivir considerando esa verdad, valorando a mi hermano como más que a mí mismo por la obra de Cristo hecho en él. También pedimos que usted nos ayude a con denuedo anunciar el mensaje de Cristo, sabiendo que todos se van a doblar las rodillas delante de usted, todos van a confesar que Jesús es el Señor. Pero, Señor, va a ser diferente el que le haya recibido usted como Salvador y el que no. Ayúdenos a comprender esto y anunciar a todo hombre, como decía el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió para salvar a los pecadores. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Josué, por la escuela dominical de hoy. Me encanta el broche de oro que cierra,